Hola, buenos días a todas las personas que estáis conectadas para ver esta entrevista. En este caso vamos a hablar con Insichu Bengoa. Hola Insichu. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí muy contenta de tenerte y de que estés participando de esta segunda edición del Festival Online de Fútbol, que no sé si hemos explicado de dónde viene el nombre y por qué le llamamos fútbol. Yo algunas veces lo he hablado fuera de cámara con alguno de los entrevistados, pero me parece curioso y creo que mola. Cuando empezamos a pensar no es que pensáramos en el nombre, simplemente esto era una versión online del festival presencial que tenemos, por el que vamos ya por la séptima edición, ¿no? Y entonces el año pasado, cuando hacemos esta primera edición en online, para hacerlo todo a través de entrevistas y de mesas que se grabaran para online y espectáculos que se vieran en online, eh, pusimos las siglas del festival, FTV, Festival Territorio Violeta, OL de online, y salió el FTV All, que cuando poníamos en el navegador, lo escribíamos, el corrector nos llevaba a fútbol. Y Sí, entonces el corrector no lo corregía y nos ponía fútbol. Y entonces nos pareció muy curioso y muy divertido y pensamos que estaría muy bien aprovechar y copiar la palabra fútbol y utilizarla para un festival de artes escénicas y un festival de igualdad, además, en las artes escénicas. Así sí, que por eso nosotras cuando nos referimos al online nos referimos a fútbol, gracias a nuestro corrector de Google que nos llevó ahí. Bueno, hecho este inciso, eh, pues nada, te decía que estábamos muy contentas de que estés con nosotras. Nosotros tenemos una relación de trabajo contigo porque tú estás como la directora de Desenchufadas. Desenchufadas es una empresa, una asociación. Tú me explicas muy bien cuál es vuestra figura. Tampoco es tan importante, pero lo que sí es importante es que os dedicáis a ayudar a mujeres del ámbito artístico en general a emprender y a sacar proyectos adelante. sí. Eh, Bueno, yo antes de nada darte las gracias. Quería darte las gracias por estar aquí. La verdad que me hace mucha ilusión participar con vosotras. Es un festival que creo que es súper necesario. Os lo he dicho siempre, ¿no? Cuando hemos hablado, me parece un festival muy necesario y además está fútbol. Me parece que lo del nombre me parece magnífico, pero además creo que tenga este formato en línea es muy importante también, ¿no? Porque al final se puede llegar como a personas de muchos lugares que de la forma presencial pues es más complicado, ¿no? Al final esto hace que personas de puntos muy distintos puedan estar conectadas o podamos estar conectadas y yo creo que eso siempre es beneficioso, ¿no? También para la misión vuestra, ¿no? Como festival que aborda la igualdad. pues sí, esa era la idea, que con el festival online llegáramos a sitios donde de forma presencial es muy complicado acceder. Eh, bueno, hablábamos de vuestro proyecto Desenchufadas, con el que nosotros estamos desde hace un tiempo colaborando. eh, a mí me apetecía no solo que me cuentes de Desenchufadas, que también, sino de cómo llegas hasta Desenchufadas, ¿no? Es decir, que todas tenemos una trayectoria que de alguna manera nos va situando en este camino y no es casual que nosotros estemos haciendo el Festival Territorio Violeta, tiene que ver con nuestra vida y con nuestros antecedentes. Y tampoco es casual que tú estés en Desenchufadas haciendo lo que estás haciendo. Entonces, si quieres, nos cuentas un poquito por encima Sí, cómo llegas hasta ahí. sí, empecé, es un sector que, como dice, bueno, hay una compañera que siempre dice que cuando te pica el gusanito, ¿no? Dentro del sector de la cultura es algo ya que se queda para siempre. Entonces, yo sí es verdad que empecé como muy jovencita en un acercamiento a lo que es dentro del sector de la cultura, de las artes escénicas, y también estaba como bastante rodeada, ¿no? De gente del sector, de gente de la música, de teatro, del arte. Entonces, pues bueno, ha sido algo como que estaba yo creo que presente, ¿no? En mi vida. Es verdad que yo empecé estudiando empresariales
que estaba como muy lejos de lo que yo quería, porque yo soy como una filósofa frustrada. Me hubiese gustado estudiar filosofía, me gusta mucho, ¿no? El mundo del pensamiento y de las ideas. Pero bueno, pero estuve como, seguía enganchada dentro de lo que es, de lo que son las artes escénicas. Me gusta mucho la producción, lo descubrí con algunas formaciones que hice en San Sebastián. Hubo Cimarro hizo, bueno, dio como unas masterclass, entonces de repente descubrí un mundo de atrás que me pareció maravilloso, o sea, me quedé súper enganchada y a partir de ahí empecé, pues bueno, a buscar tanto formación a nivel personal, porque es verdad que yo en aquel momento estaba en San Sebastián, en la Universidad del País Vasco de Ciencias Empresariales, y entonces empecé como a buscar formación vinculada a la producción de espectáculos. Entonces descubrí la formación, el técnico superior que hay de producción de cine, radio, televisión y espectáculos, que tiene un nombre ahí larguísimo. Hice también la formación esa, y luego me fui haciendo pues bueno, formaciones en la Universidad Europea, hice Management Internacional, bueno, fui como formándome en cosas que me motivaban, ¿no? Que a mí me gustaban. Y así fue un poco, ¿no? Los inicios fueron por ahí, y ahí descubrí la red de teatros alternativos, que me pareció como una plataforma súper necesaria. Ya empecé a vincularme a algunas salas de la red de teatros alternativos, a la propia red, y empecé a trabajar, pues eso, con compañías independientes, con salas independientes de la propia red, hasta que empecé a trabajar con un proyecto que estaba vinculado a la universidad, que hacían un musical cuando todavía no había ese boom, ¿no? De los musicales, pero era un proyecto vinculado a la universidad, y ahí descubrí los musicales y me quedé súper impactada, ¿no? El mundo que hay detrás de una producción donde se incorpora pues música, teatro, de alguna manera danza, eh, y así fui un poco creciendo. Trabajé también, siempre he estado como el enfoque social para mí siempre ha sido muy importante, ¿no? Entonces tuve un vínculo con el Centro de Paz del Gobierno Vasco. Hacían un proyecto que se basaba en el teatro del oprimido, y trabajaban para erradicar la violencia en las aulas. Entonces hicieron un primer proyecto piloto, y yo trabajé en ese proyecto piloto donde se trabajó con 30 centros educativos y con 1.500 niños, ¿no? Y fue un proyecto que además yo ya vivía en Madrid, pero bueno, me llamaron de allí y entonces fue como una experiencia para mí muy enriquecedora, porque eso se hacía en Aránzazu, en donde está, bueno, en Aránzazu, donde está la ermita y en la montaña. O sea, yo estuve 3 meses encerrada en la montaña, trabajando en el centro de paz que estaba recién inaugurado, y ese era como el primer proyecto que hacían vinculado a bueno, temas sociales, utilizando algunas herramientas culturales, y eso, por ejemplo, fue como muy importante, ¿no? Para mí fue como una de las cosas que me rompió mucho el concepto de lo cultural vinculado a un proyecto social. Y bueno, y seguí trabajando. Tuve muchos emprendimientos, he tenido a lo largo de mi vida, yo creo que soy una emprendedora desde que a los 18 tuve un primer emprendimiento, luego hice varios, algunos salieron muy bien, otros fueron a un absoluto desastre, como muchos emprendimientos. Y creo que de los que más aprendí fueron de los desastres, porque esos son los que te marcan, ¿no? Y, y ahí empecé a trabajar con artistas. Lo que yo sí noté es que a lo largo del tiempo empecé a trabajar haciendo de manager, pero sobre todo desde un enfoque más empresarial, ¿no? O sea, no tanto, es verdad que siempre hay una dificultad en saber qué es una manager o quién es la persona que te busca las actuaciones, ¿no? Que es un poco en la música sería la figura del booker.
Yo hacía un poco más el trabajo de generar estrategias para que esa persona a nivel económico, a nivel estrategia, a nivel venta, comunicación, tuviera una estructura para, siendo un artista emergente, tenga un recorrido, ¿no? Es un poco lo que se llama desarrollo de artista. Y eso también me fascinó. Ahí fue donde realmente me enganché a todo lo que era el emprendimiento. Eh, y ahí un poco, pues bueno, estudiando mucho, porque bueno, yo soy una persona que tengo mucha inquietud a la hora de conocimiento, me gusta mucho estudiar, debo de ser como una especie de, no sé, rara, pero a mí me gusta estudiar y era una niña que me gustaba estudiar. Entonces, pues bueno, empecé a estudiar de lo que ya sabía a nivel empresarial, más lo que era el emprendimiento y estudiar cuáles son todas las fases del emprendimiento, cuál es el recorrido. Y ahí empecé a trabajar asesorando pues algunos sellos, algunas productoras, algunos artistas que necesitaban hacer ese camino, ¿no? Ese camino, ese desarrollo, ese primer desarrollo que suele ser muy difícil, es muy complicado, pero a mí me resultaba muy fascinante, ¿no? Trabajar en ese área. Y me di cuenta que poco a poco casi todas las artistas y sellos estaban como liderados por mujeres, ¿no? Había sellos, terminé, o sea, estaba trabajando con equipos muy masculinizados, pero poco a poco fui como teniendo empatía por equipos donde tenía más empatía con equipos donde pues igual la líder era una mujer o la artista era una mujer y me daba cuenta que había como en esas fases de emprendimiento, aparte de las dificultades que puede tener todo el desarrollo, porque el emprendimiento no solo es ese inicio, ¿no? O sea, emprender etimológicamente es poner en marcha, pero a nivel empresarial es poner en marcha, consolidar el proyecto, internacionalizar. Quiero decir que el emprendimiento es un proceso muy largo. Las mujeres tenían unas dificultades añadidas que no tenían el resto de los compañeros. Y eso fue un poco lo que pues bueno, creo que fue como la materia prima de donde nace Desenchufadas, ¿no? Y empecé un poco a investigar sobre esas dificultades, cuáles podían ser las soluciones y de esa manera yo creo que una forma como muy orgánica, que es decir, yo terminé ya el último tiempo desarrollando este proyecto, ayudaba principalmente bueno, o acompañaba o asesoraba también a mujeres y decidí que esto se convirtiera en una plataforma, ¿no? Creo que falta en el sector un espacio donde se haga una divulgación sobre lo que es emprender siendo mujer en el sector, teniendo en cuenta las dificultades que tiene el emprendimiento femenino, que se acompañe a las mujeres a desarrollarse en todas esas fases del emprendimiento de una forma, con una cabeza empresarial, porque es verdad que en el sector de la cultura hay una cabeza artística, ¿no? Pero hay que desarrollar la cabeza, hay que desarrollar ese pensamiento empresarial para que esos proyectos sean solventes y sean duraderos, ¿no? En el tiempo. Y bueno, y combatiendo esas partes que las mujeres, las dificultades que las mujeres tenemos dentro del sector, que tiene que ver con la visibilidad, la dificultad para generar redes de contacto dentro del propio sector y poder avanzar, tener referentes en los que verse, pues la plataforma bueno, Desenchufadas es una entidad dentro de lo que es el ecosistema de entidades no lucrativas. Somos una entidad que nuestra misión es un poco ser ese espacio donde generar redes, donde desarrollamos proyectos para visibilizar a las emprendedoras y dar los recursos necesarios para que ese proceso o ese camino sea más fácil, pero sobre todo más solvente. No sé si por ahí te he respondido a todo. ¿Cuál es el origen y por qué llegas hasta Desenchufadas, ¿no? Que a nosotros sabes que es un proyecto que nos gusta mucho, con el que sentimos que tenemos mucha conexión, ¿no? Aunque
de alguna manera enfocamos el problema desde ángulos diferentes. Nosotras estamos más especializadas en artes escénicas y vosotras sois más de ámbito cultural y abarcáis más, más terreno que nosotras, pero sí que las dos focalizamos, ¿no? De alguna manera el mismo objetivo, ¿no? Y el mismo, por decirlo así, problema en el que vosotras tenéis muy claro que el emprendimiento femenino es complicado y que por eso apostáis por apoyarlo, y nosotros de alguna manera vemos que en artes escénicas la visibilidad de los proyectos femeninos está muy por debajo de las posibilidades que tendría. Y también es verdad que el hecho de ir trabajando sobre el tema te va haciendo darte cuenta de que no era una cosa que tú habías intuido de casualidad, ¿no? Sino que hay un fondo debajo que sostiene que esta opinión que tú te creaste, o nosotras en este caso, cuando hace 7 años dijimos hay que hacer algo porque vemos espectáculos maravillosos, muy respaldados por la crítica, por el público, por el sector incluso, con un público de pie aplaudiendo y partiéndose las manos, una puesta en escena maravillosa, es todo fantástico en el espectáculo, excepto lo que está contando, y que repite todos los clichés con los que se supone que tendríamos que estar rompiendo y nadie parece verlo, ¿no? Nadie parece darle importancia. Ese es el origen nuestro y tiene mucho que ver con esto que tú estás diciendo también, ¿no? Aunque hay una parte de invisibilidad ahí que, que, que es como endémico, ¿no? Que está instaurado y es muy difícil muchas veces, ¿no? De quitarle todo el barniz que tiene encima para que se vea. Es curioso porque este año, en esta segunda edición de fútbol, nos ha salido una edición que habla sobre la invisibilidad. No era algo eh, pretendido. Quiero decir que esto puede parecer que no tenemos una línea clara cuando decidimos hacer las cosas, pero al final no es casual que eliges 3 espectáculos y cuando te pones a indagar sobre ellos, los 3 de alguna manera hablan sobre la invisibilidad de las mujeres, ¿no? Eh, Desde ángulos distintos, desde perspectivas diferentes, en el que vas a estar tú como moderadora, que es Las Hermanas de Manolete, habla de la invisibilidad de las mujeres en general, o sea, no ya de las mujeres brillantes, de las mujeres artistas, que no se le han incluido sus textos en las colecciones de artistas o que no han estado expuestas en los museos y son pintoras, o incluso de las científicas, ¿no? Que han sacado proyectos importantísimos y finalmente no han terminado teniendo su nombre, sino el nombre de alguno de sus compañeros en el laboratorio. No estamos hablando de mujeres brillantes, estamos hablando de las mujeres en general, o sea, da igual, donde estén, invisibles, ¿no? Siempre están como escondidas. Y, y en cambio, el primero, por ejemplo, de los espectáculos, que es La Reina de Larga, pues habla de una equilibrista, funambulista, famosísima, que ha pasado sin pena ni gloria en la historia, nadie se acuerda de ella, a pesar de haber sido una tía pionera en su época y dentro del mundo del circo que abrió muchas fronteras fuera de este país, ¿no? Entonces, por eso te decía que da igual donde lo sitúes, al final hay un hilo conductor generalmente entre casi todas las propuestas que de alguna manera refleja esta parte de la invisibilidad, ¿no? Que es posiblemente el principal, ¿no? De vuestros objetivos, ¿no? El sacar de la invisibilidad a la gente de ahora, a las emprendedoras actuales, ¿no? Sí, yo creo que la invisibilidad es algo que es permeable a todas las mujeres de cualquier ámbito y en el sector de la cultura es muy palpable, no solamente entre las artistas o las creadoras o las compañías, porque eso se ve en las carteleras, en los equipos que se forman, ¿no? Para esos espectáculos, sino también en todas las que trabajamos, ¿no? Me incluyo también detrás, ¿no? Ahí hay una red de mujeres que sujetan un poco lo que es el sector, que son absolutamente invisibles.
y son necesarias para que este sector siga creciendo y se siga desarrollando. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro tiempo, pero antes de terminar, a mí me gustaría preguntarte cómo te ves dentro de 5 años, o dónde te ves dentro de 5 años, por poner una cifra, en un futuro no muy Mm, lejano. Hombre, yo me siento en un momento, en un buen momento, eh, tanto personal como profesional. Me gustaría seguir viéndome, por lo menos como estoy, ¿no? Que no vayamos a peor y ojalá que sea, pues bueno, en otra charla que tengamos sobre fútbol edición, ¿no? O 8, ¿cuál sería? La fútbol edición 10, y sigamos hablando de muchísimos espectáculos y que el tema sea otro, ¿no? Que igual no sea la invisibilidad, sino que ya estemos hablando de que estamos copando los escenarios, ¿no? Entonces sería ya lo mejor que nos podría pasar. Desde luego, sobre todo si lo conseguimos en 5 años, sería todo Claro. un hito. Bueno, pues nada, Insichu, muchas gracias por estar con nosotras. Nos vemos en la mesa del jueves, donde además estarás haciendo de moderadora. Y nada, seguimos en los escenarios, nos vemos en el teatro. Sí, muchísimas gracias a vosotras por haber contado conmigo para moderar una mesa. Voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Seguro que saldrá muy bien porque las ponentes y los ponentes son magníficos, así que cuando tienes buenas personas hablando, al final sale todo bien. Y bueno, muchísima enhorabuena por el trabajo que hacéis. Y bueno, yo creo que fútbol este año va a ser una edición eh, muy interesante. Vamos a dejarlo ahí, muy interesante. Muchísimas gracias. Es algo que se hace con mucha ilusión, o sea que, eh, bueno, es un proyecto muy nuevo, muy pequeñito, que ha empezado muy despacito y que tiene perspectiva de crecer todo lo que dé de sí. Por lo menos nosotros lo vamos a intentar. Bueno, pues hasta aquí nuestra conversación con Insichu, con la que nos tiraríamos mucho tiempo hablando, porque seguro que nos podría contar muchas anécdotas y muchos detalles de todo este tiempo que ya ha estado como asesora en muchos proyectos. Eh, pero el reloj manda. En fin, que nos vemos el jueves en la mesa con ella y a vosotros en las próximas charlas que hagamos nos volvemos a ver. Bueno, cuidaros. Adiós.